En el video de hoy vamos a tejer con 2 agujas paso a paso esta linda chaquetita o suétercito cardigan para niñas de aproximadamente 12 a 18 meses. Ahora también se puede tejer para niños y fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña. La chaquetita que vamos a hacer en el paso a paso, como les digo, es para 12 a 18 meses, pero si gustan tejerla más pequeña o más grande, desde más o menos 9 a 12 meses hasta 2 a 3 añitos, en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, ahí les voy a dejar cómo fácilmente la pueden tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. También la chaquetita se puede tejer con agujas rectas, ya que primero hacemos el canesú, luego hacemos las mangas y de último hacemos el cuerpecito. Así es que está bien fácil de tejer. Bueno, para tejer la chaquetita, esta es la lana que yo usé. Esta es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Para el tamaño de 12 a 18 meses van a necesitar un total de 248 gramos, que son aproximadamente 407 yardas. También van a necesitar 6 botones de 15 milímetros, pero también pueden usar de 14 o 16 milímetros. Van a necesitar más lana o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Y ya saben, si necesitan las medidas de la chaquetita ya terminada, al final del video siempre les dejo esa información. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar y tejer este suétercito, yo voy a usar estas agujas de 4.5 milímetros. Son agujas circulares, pero ustedes pueden usar agujas rectas. Este suétercito lo vamos a estar tejiendo bien fácil para que ustedes fácilmente puedan tejer el suétercito usando cualquier tipo de agujas rectas o agujas circulares. Yo voy a estar usando mis agujas como agujas rectas. Bueno, aquí la lana que estoy usando es esta, es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a hacer aquí en este paso a paso. Bueno, para empezar lo primero que vamos a hacer es montar los puntos. Necesito montar un total de 60 puntos. Aquí con las 2 agujas así vamos a enrollar el hilo 20 veces. Ahí está, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora, aquí tengo para aproximadamente 20 puntos. Vamos a doblarlo una vez. Tengo para 40. Lo doblamos una vez más. Tengo para 60. Yo necesito 60, pero voy a doblarlo una vez más. Así me aseguro de tener lo suficiente para 60 puntos. Así es que ahí está. Es mejor que no sobre y así no tenemos que repetir esta parte. Bueno, aquí vamos a hacer un nudo. Metemos las agujas por este nudo. Y ahí está. Esta es la lana que acabamos de medir y esta es la que viene aquí del ovillo. Así es que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir la lana de esta manera y vamos a irnos de izquierda a derecha jalando una lazada. Así, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener un total de 60 puntos. Continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de montar los puntos, tengo 60. Ahora con mucho cuidado vamos a retirar una de las agujas y ahora vamos a empezar con la primera vuelta. Ahora esta parte aquí va a ser el cuello. Para el cuello yo voy a hacer unas 4 vueltas de punto derecho, o más bien del punto bobo, donde se tejen todos los puntos al derecho, no importa en qué lado estemos. Así es que aquí vamos a iniciar tejiendo el primer punto, el siguiente punto también al derecho y el siguiente al derecho, y así todos los puntos derechos hasta llegar al final de esta primera vuelta. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé la primera vuelta, vamos a girar para la segunda vuelta y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a tejer todos los puntos al derecho, incluyendo este primer punto, el siguiente y así todos los puntos hasta terminar la segunda vuelta. Nos vemos al final.
Terminé de hacer la segunda vuelta, tengo 60 puntos, no hemos hecho ningún aumento, así es que siempre tenemos los mismos puntos. Para la vuelta número 3 vamos a girar y vamos a hacer lo mismo, vamos a tejer todos los puntos al derecho. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 3, vamos a girar para la siguiente vuelta. En esta siguiente vuelta vamos a comenzar aquí con el punto del cardigan. Así es que lo que vamos a hacer aquí es tejer 5 puntos al derecho. Miren, aquí estos 5 puntos van a representar la guarda donde van a ir los ojales o los botones. Esta chaquetita la estoy haciendo para niñas, así es que los ojales los voy a hacer aquí, al final de la vuelta. Si ustedes lo están haciendo para niños, aquí es donde ustedes van a hacer los ojales. Nada más van a tejer 3 puntos, luego van a hacer una lazada y luego van a tejer estos 2 puntos juntos al derecho. Yo lo voy a hacer aquí, al final, porque es un suétercito para niña. Si ustedes no saben el sexo del bebé, lo están haciendo para alguien, no importa, no pasa nada, lo pueden hacer así como yo lo voy a hacer. Así es que aquí, antes de continuar, voy a poner un marcador marcando estos 5 puntos. Ahora, aquí vamos a iniciar ya el punto para el canesú y este es el punto que voy a usar. Miren, es el mismo. Esto consiste de repetir 6 vueltas y luego 4 vueltas aquí del punto bobo. Así es que vamos a hacer la primera vuelta de la primera repetición. En total estoy viendo a ver si voy a hacer 3 repeticiones. 1, 2, 3. Esta es la primera que vamos a hacer. Así es que para iniciar esta primera vuelta de la primera repetición ya tejimos 5 puntos al derecho. Puse un marcador. Ahora, para continuar, aquí vamos a hacer 2 puntos al revés. Una lazada. 2 puntos al revés. Lazada, 2 puntos al revés. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Lazada, 2 puntos al revés. Lazada, 2 puntos al revés. Y ahí está. Así vamos a continuar hasta llegar a los últimos 5 puntos. Así es que continúen. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta de la primera repetición. Estoy al final de esta primera vuelta de la primera repetición. En esta vuelta hemos hecho, miren, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés, lazada. Y aquí están mis últimos 2 puntos al revés. Tengo los últimos 5 puntos. Voy a poner un marcador y aquí es donde yo voy a hacer los ojales. Miren, voy a tejer 1, 2, y aquí es donde voy a agregar el ojal. Voy a hacer una lazada, voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, así, y un punto al derecho, el último. Y ahí está el primer ojal. Ahora vamos a girar para la vuelta número 2 de la primera repetición. Aquí vamos a iniciar tejiendo estos 5 puntos al derecho. 1, 2. Ahora esta lazada la vamos a tejer al derecho pero por detrás. Aquí está el ojal y tejo 2 puntos al derecho. Paso el marcador. Ahora en esta segunda vuelta estos puntos los vamos a trabajar de esta manera. Miren, vamos a tejer 2 puntos al derecho. La lazada la vamos a tejer al revés. Ahí está. Otra vez más, 2 puntos al derecho, un punto al revés. 2 puntos al derecho y la lazada al revés. Y eso es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta número 2. 2 puntos al derecho, un punto al revés. 2 puntos al derecho, un punto al revés. Así vamos a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Me olvidé mencionarles de que al final de la primera vuelta de la primera repetición tenía un total de 84 puntos. Bueno, continúen. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy por terminar esta segunda vuelta de la primera repetición. Miren, estos últimos 2 puntos antes del marcador son al derecho. Pasamos el marcador y estos últimos 5 puntos siempre los tejemos al derecho, no importa a qué lado estemos.
Ahí está. Así completo la vuelta número 2 de la primera repetición con un total de 84 puntos. Ahora para la vuelta número 3 de la primera repetición, tejemos estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador. Ahora estos puntos que siguen vamos a hacer 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés, un punto al derecho. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 3 de la primera repetición. Nos vemos al final. Estoy por terminar la tercera vuelta de la primera repetición. Aquí están mis últimos 2 puntos antes del marcador. Tejemos 2 puntos al revés, pasamos el marcador y tejemos estos últimos 5 puntos al derecho. Y así termino esta tercera vuelta de la primera repetición. Tengo un total de 84 puntos. Para esta primera repetición siempre vamos a tener 84 puntos. Vamos a girar para la vuelta número 4. En la vuelta número 4 tejemos estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y aquí vamos a tejer 2 puntos al derecho, un punto al revés, 2 puntos al derecho, 1 al revés, y así hasta terminar esta vuelta número 4. 2 puntos al derecho, 1 al revés. Bueno, continúen así, terminemos esta cuarta vuelta. Estoy al final de la cuarta vuelta de la primera repetición. Pasamos el marcador y tejemos estos 5 puntos al derecho. Y así terminó la cuarta vuelta con un total de 84 puntos. Ahora para la vuelta número 5 de esta primera repetición, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la tercera vuelta. Tejemos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y tejemos 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 puntos al revés, 1 al derecho, y así hasta llegar al final. Nos vemos al final de esta vuelta número 5. Estoy al final de la vuelta número 5 de la primera repetición. Paso el marcador. Estos últimos 5 puntos, ya saben, los tejemos al derecho. Y así completo esta vuelta número 5 con un total de 84 puntos. Ahora giramos para la vuelta número 6. Esta es la última vuelta. Aquí vamos a completar ya esta primera repetición. Así es que aquí, ya saben, tejemos estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y tejemos 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 al derecho, 1 al revés, 2 al derecho, 1 al revés. Continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta número 6. Terminé de hacer la vuelta número 6. Aquí al final tejí estos últimos puntos al derecho y así completamos la primera repetición. Ahora hemos completado esta parte. Miren, ya hicimos el cuello, ya hicimos la primera repetición. Ahora nos toca hacer la separación entre las repeticiones. Así es que lo que voy a hacer aquí, voy a hacer 6 vueltas, donde tejemos todos los puntos al derecho. Aquí en este suétercito nada más hice 4 vueltas. Yo voy a hacer 6 vueltas para este suétercito porque es una talla más grande. Así es que para hacer esto, en las siguientes 6 vueltas, lo único que vamos a hacer aquí son tejer todos los puntos al derecho. Así. Estos 5 puntos, ya saben, siempre se tejen al derecho de todas maneras. Ahora los puntos que siguen, todos al derecho. Así. Así es que así vamos a trabajar 6 vueltas.
Al terminar esta vuelta van a girar y de nuevo van a tejer todos los puntos, van a girar y de nuevo van a hacer lo mismo hasta completar 6 vueltas. Aquí vamos a hacer el punto bobo, que es lo mismo que hicimos aquí. Vamos a hacer 6 vueltas, así es que continúen, terminemos de hacer estas 6 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas últimas 6 vueltas donde hemos tejido todos los puntos al derecho, no importa qué lado estemos, si al revés o al lado derecho. Así es que tengo un total de 12 vueltas aquí. Desde aquí hasta aquí hay 12 vueltas. Ahora vamos a estar agregando los ojales cada, no sé, 16, 18 vueltas, dependiendo del tamaño aquí entre ojal y ojal. Usualmente yo lo dejo unos 5 centímetros. Tenemos 4 centímetros o 3 centímetros y medio, así es que nos hace falta un poquitito más para hacer el segundo ojal. Así es que ahora lo que vamos a hacer aquí es hacer la segunda repetición y la vamos a hacer exactamente igual como hicimos esta primera repetición. Vamos a repetir estas 6 vueltas, así es que aquí les voy a iniciar. Estos 5 puntos, ya saben, siempre se tejen al derecho. Ahí está, y pasamos el marcador y aquí vamos a tejer 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés, una lazada, y así vamos a continuar hasta llegar a los últimos 5 puntos. Bueno, continúen así, terminemos esta primera vuelta de la segunda repetición. Nos vemos al final. Estoy al final de la primera vuelta de la segunda repetición. Tengo los últimos 5 puntos. Estos 5 puntos se tejen al derecho. Y así termino esta primera vuelta de la segunda repetición. Al final tengo un total de 120 puntos. Vamos a girar para la vuelta 2 de la segunda repetición. Tejemos estos 5 puntos al derecho. Paso el marcador y aquí vamos a tejer 2 puntos al derecho y la lazada la vamos a tejer al revés. 2 puntos al derecho, un punto al revés, 2 puntos al derecho, un punto al revés, 2 puntos al derecho y la lazada al revés. Y ahí está. Así vamos a continuar para la segunda vuelta de la segunda repetición. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta de la segunda repetición. Este es el lado revés. Pasamos el marcador y estos últimos 5 puntos los tejemos al derecho. Y así completo la segunda vuelta con un total de 120 puntos. Ahora para la vuelta número 3 de la segunda repetición, lo mismo. Tejemos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y en esta vuelta vamos a tejer 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés, 1 al derecho. Y así vamos a continuar hasta terminar esta tercera vuelta. Aquí al final van a tejer estos 5 puntos al derecho. Nos vemos al final de esta tercera vuelta de la segunda repetición. Terminé de hacer la tercera vuelta de la segunda repetición. Tengo un total de 120 puntos. Al final de cada vuelta de esta segunda repetición siempre vamos a terminar con 120 puntos. Ahora para la vuelta número 4 de la segunda repetición vamos a tejer 5 puntos al derecho, pasamos el marcador y aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Vamos a hacer 2 puntos al derecho, un punto al revés, 2 al derecho, 1 al revés, 2 al derecho, 1 al revés, y así hasta terminar esta vuelta número 4. Aquí al final van a tejer estos últimos 5 puntos al derecho. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4 de la segunda repetición. Vamos a girar para la vuelta número 5. Recuerden que al final de cada vuelta de esta segunda repetición tenemos 120 puntos. Ahora, para la vuelta 5 tejemos
5 puntos al derecho, paso el marcador y aquí vamos a tejer 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 al revés, 1 al derecho, y así hasta completar esta vuelta número 5. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 5 de la segunda repetición. Vamos a girar para la vuelta número 6 y ya completar esta repetición. Así es que tejemos estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y aquí tejemos 2 puntos al derecho y 1 al revés. 2 al derecho, 1 al revés. 2 al derecho, 1 al revés. Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta 6. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6, así completamos ya esta segunda repetición. Al final tengo un total de 120 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es estas 6 vueltas aquí de este punto bobo. Así es que lo que voy a hacer aquí también es agregar el segundo ojal. El primer ojal lo hicimos en la primera vuelta, así es que de aquí en adelante vamos a estar agregando los ojales cada 18 vueltas. El primer ojal lo agregamos aquí en la primera vuelta de la primera repetición. Así es que aquí al final de esta vuelta voy a agregar el segundo ojal. Así es que para hacer esta primera vuelta de las 6 vueltas que tengo que hacer con punto bobo, aquí tejemos estos 5 puntos al derecho y todos los puntos al derecho hasta llegar a los últimos 5, donde voy a agregar el segundo ojal. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta primera vuelta de las 6 que vamos a hacer aquí. Como les había dicho, aquí al final voy a hacer el segundo ojal. Así es que vamos a estar agregando un ojal aquí al final. Así es que para hacer este ojal, aquí voy a tejer 2 puntos al derecho. Voy a hacer una lazada. Tejemos 2 puntos juntos al derecho y un punto al derecho. Y ahí está el segundo ojal. Así es que los ojales los vamos a estar agregando cada 18 vueltas. El primero lo agregamos en la primera vuelta de la primera repetición. Así es que tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 vueltas. Vamos a girar para la segunda vuelta y en esta vuelta vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. La lazada la tejemos al derecho, pero por detrás. No quiero un hueco muy grande, así es que por eso la tejemos por detrás. Así. Y 2 puntos al derecho. Paso el marcador y aquí, ya saben, tejemos todos los puntos al derecho hasta completar estas 6 vueltas que separan las repeticiones. Así es que continúen, terminemos estas 6 vueltas, nos vemos al final. Terminé de hacer las últimas 6 vueltas aquí del punto bobo. En la primera vuelta de estas 6 que acabamos de hacer, hicimos el segundo ojal. Ahora vamos a hacer una repetición más. Esta va a ser la tercera repetición y la vamos a hacer exactamente igual como hemos hecho las últimas 2. Así es que aquí les voy a iniciar la primera vuelta, pero el resto ustedes lo van a hacer, ya que se los he mostrado 2 veces. Miren, aquí estos 5 puntos siempre se tejen al derecho. Pasamos el marcador y en esta primera vuelta de la tercera repetición hacemos 2 puntos al revés, una lazada, 2 puntos al revés, una lazada, 2 puntos al revés, lazada. Y así es como vamos a continuar para esta vuelta número 1 de la tercera repetición. Luego, cuando terminen esa vuelta, van a girar y van a tejer 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 al derecho, 1 al revés, y luego van a repetir la vuelta número 3, 4, 5 y 6. Y al final de cada vuelta de la tercera repetición siempre van a tener 174 puntos. Bueno, continúen, terminen de hacer esta tercera repetición, que es exactamente lo mismo que hicimos aquí en estas 2 repeticiones. Pueden retroceder el video y regresar a esta parte donde se los mostré en cada vuelta, ya que es exactamente igual. Así es que continúen, terminemos la tercera repetición, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente
siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 6 y así completo esta tercera repetición. Al final de estas vueltas tenía un total de 174 puntos. Ahora vamos a repetir estas 6 vueltas que separan las repeticiones. Así es que lo único que vamos a hacer aquí son tejer todos los puntos al derecho. Pasamos el marcador y todos los puntos se tejen al derecho. Al terminar esta vuelta van a girar y de nuevo van a repetir lo mismo y vamos a hacer un total de 5 vueltas. Así es que continúen, terminemos de hacer 5 vueltas. Luego en la vuelta número 6 les voy a mostrar cómo vamos a hacer ese aumento. Ahora para la vuelta número 6, aquí en esta vuelta es donde les dije que íbamos a hacer unos aumentos. Este es el lado revés. Así que aquí ya inicié la vuelta número 6 tejiendo estos 5 puntos al derecho. Pasé el marcador. Ahora voy a tejer 5 puntos más al modo de tener 12. Así es que tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está, tengo 12 puntos al derecho. En este punto que sigue, que es el punto número 13, vamos a estar aumentando. Así es que voy a aumentar levantando esta barrita que está justamente el pegue de este punto. Miren, ahí se mira la barrita. Esta barrita la voy a levantar, la voy a poner aquí en la aguja de esta manera y la voy a tejer al derecho. Ahí está. Después de cada 12 puntos vamos a estar aumentando aquí en esta vuelta al modo de terminar esta vuelta con un total de 187 puntos. Si es que ya hice el primer aumento, ahora voy a tejer el siguiente punto hasta tener 12 de nuevo. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el siguiente punto levantamos esta barrita, la ponemos en la aguja de esta manera y la tejemos al derecho. Aquí está el segundo aumento y de nuevo voy a tejer 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y otro aumento. Levanto esta barrita que está justamente el pegue del siguiente punto, la pongo en la aguja y la tejo al derecho y ahí está. Así voy a continuar tejiendo 12 puntos y en el siguiente punto un aumento. Aquí lo importante es de que al final de esta vuelta número 6 tengamos un total de 187 puntos. Así es que continúen, terminemos de hacer esta vuelta, nos vemos al final. Terminé de tejer la vuelta número 6. En esta vuelta he aumentado 13 puntos más. Tengo un total de 187 puntos al final de esta vuelta número 6 y ya el canesú está terminado. Miren, así como está, lo vamos a medir. El canesú está midiendo aproximadamente 13 centímetros, que son un poquito más de 5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta, la vuelta número 1, es separar las mangas. En esta vuelta número 1 vamos a hacer bastante. Miren, vamos a tejer los delanteros, luego vamos a tejer las mangas, la espalda, la segunda manga y de último el último delantero. Así es que aquí lo que vamos a hacer es, vamos a poner unos marcadores de puntos antes de continuar porque vamos a separar las mangas, los delanteros y la espalda. Miren, para los delanteros vamos a tener 30 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Vamos a poner un marcador. De aquí a aquí es el primer delantero. Ahora para las mangas vamos a tener un total de 38 puntos. 2, 36, 38. Ponemos un marcador. Para la espalda vamos a tener un total de 51 puntos.
50, 51 puntos. Ahora, para la segunda manga, vamos a tener 38 puntos. 2, 36, 38. Ponemos un marcador. Aquí para el segundo delantero me tienen que sobrar 30 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Perfecto. Y ahí está. Así es como vamos a dividir las mangas, los delanteros y la espalda. Así es que les repito, cada uno de los delanteros tiene 30 puntos. Cada una de las mangas va a tener 38 puntos. Y para la espalda vamos a tener 51 puntos. Si es que vamos a iniciar esta primera vuelta. Les repito, esta primera vuelta va a consistir de tejer este delantero, luego vamos a tejer la primer manga, después de terminar la primer manga vamos a tejer la espalda y después de tejer la espalda vamos a tejer la segunda manga. Cuando terminemos de tejer la segunda manga vamos a tejer el delantero. Así es que aquí lo que vamos a hacer es, vamos a iniciar el punto también, el punto que voy a usar, ya les voy a mostrar y este es el punto que vamos a usar. Miren, estoy tejiéndome esta bufanda y estoy usando este punto. Miren qué lindo está bien fácil. Este punto consiste de nada más repetir 4 vueltas, así es que les voy a mostrar. Miren, vamos a iniciar el punto. Estos 5 puntos de los delanteros siempre se van a mantener así para el resto del suéter. Así es que en esta vuelta también al final voy a agregar el tercer ojal porque hasta aquí ya me toca hacer el siguiente ojal. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Sí, ya me toca hacer el tercer ojal en esta misma vuelta, pero lo vamos a hacer al final. Vamos a iniciar esta primera vuelta y vamos a iniciar tejiendo estos 5 puntos al derecho. Ahí está. Ahora pasamos el marcador y aquí es donde vamos a iniciar el punto. Miren, el punto es fácil. Tejemos un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés, uno derecho, uno al revés, uno derecho y uno revés, así hasta llegar al primer marcador. Revés, derecho. Y ahí está, aquí he tejido estos 30 puntos para el primer delantero. El último punto es un punto derecho. Recuerden eso cuando continuemos el resto del suéter. Ahora vamos a tejer 38 puntos. Esta va a ser la primera vuelta de la manga. Así es que aquí lo que yo voy a hacer es, voy a iniciar tejiendo el siguiente punto al derecho. Y el que sigue lo voy a tejer también al derecho. Esto lo estoy haciendo porque este punto que está aquí y el último van a ser los puntos de borde. Así es que aquí voy a iniciar el punto para la manga. Así es que este segundo punto lo voy a tejer al derecho y el que sigue revés. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Así hasta llegar al siguiente marcador. Está el último punto, lo tejo al derecho y aquí están los 38 puntos para la primera manga. Ahora vamos a retirar este marcador. Yo voy a dejar de usar estas agujas circulares porque me voy a estar ayudando con estas agujas rectas del mismo tamaño, de 4.5 milímetros, ya que de aquí en adelante vamos a tejer la manga. Así es que vamos a girar para la vuelta número 2 de la primer manga y aquí lo que voy a estar haciendo es voy a estar deslizando
el primer punto siempre para que me quede un terminado mejor aquí a la orilla. Recuerden de que este primer punto y el último son puntos de borde, así que los puntos que siguen los trabajamos así en esta segunda vuelta del punto. Tejemos un punto al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés. Dos vueltas se trabajan exactamente igual y luego la vuelta número 3 y 4 del punto se cambia la dirección, así que ya les voy a mostrar. Esta siguiente vuelta nada más tejemos los puntos así como se presentan. Miren, este es un punto derecho, lo tejemos al derecho. El que sigue es un punto revés, lo tejemos al revés. Y así hasta terminar esta segunda vuelta de la primer manga. Aquí está, miren. El último punto, recuerden que les dije, siempre se teje al derecho. Ahora vamos a girar para la vuelta número 3 del punto. Yo voy a dejar de usar estas agujas, como les dije, se me hace más fácil tejer aquí las mangas con estas agujas. Y fácil, miren, vamos a deslizar el primer punto sin tejer. Y ahora vamos a cambiar el punto. Estos dos puntos de la vuelta número 1 y la vuelta 2 están al derecho. En esta vuelta voy a iniciar con un punto revés. Aquí es donde vamos a cambiar la dirección del punto. Así es que vamos a tejer el primer punto. Así es que este siguiente punto vamos a tejerlo al revés. El que sigue al derecho y el que sigue al revés. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Aquí prácticamente lo que estamos haciendo es los puntos que estaban al revés en la vuelta anterior, en esta vuelta los tejemos al derecho, y los puntos que estaban al derecho en la vuelta anterior, ahora los tejemos al revés. Y así es como hacemos este punto. En español no sé cómo se llama el punto, pero en inglés se llama double moss stitch. Aquí está. El último punto, ya saben, siempre se teje al derecho. Y ahí está. Vamos a girar para la vuelta número 4. Aquí nada más estamos trabajando estos 38 puntos, que es la primer manga. Por eso que les dije que podemos tejer este suétercito con agujas rectas, porque las mangas se están tejiendo después del canesú. Ahora aquí ya saben, deslizamos el primer punto sin tejer, y en esta cuarta vuelta vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta 3. Vamos a trabajar los puntos como se presentan. Miren, este siguiente punto está al revés, así es que lo tejemos al revés. El que sigue está al derecho, se teje al derecho. El que sigue está al revés, se teje al revés. Y así hasta terminar esta cuarta vuelta. Y eso es todo. Ya van a ver qué lindo se mira. Aquí está, estoy al final. Este punto se teje al derecho y el último siempre se teje al derecho. Recuerden eso, porque el primer punto y el último son puntos de borde. Ahora vamos a girar. Así completamos ya las 4 vueltas del punto y miren qué lindo está quedando. Ahí se está notando ya, miren, el punto. Así es que ahora vamos a repetir de nuevo estas 4 vueltas y lo mismo, miren. Vamos a deslizar el primer punto sin tejer y aquí iniciamos con un punto derecho porque en la vuelta anterior estaba al revés, así es que iniciamos con un punto derecho, uno al revés, uno derecho, uno revés. Los puntos que estaban al revés
En la vuelta anterior se tejen al derecho y los que están al derecho se tejen al revés. Ahí está. El último punto lo tejemos al derecho siempre, porque es punto de border. Giramos para la vuelta 2 del punto. Deslizamos el primer punto sin tejer y trabajamos los puntos como se presentan. Este primer punto está al derecho, lo tejemos al derecho. El que sigue al revés. Y así, derecho, revés, hasta terminar esta segunda vuelta. Aquí está el último punto, siempre se teje al derecho. Giramos y ahora para las siguientes 2 vueltas cambiamos la dirección del punto. Deslizamos siempre el primer punto y aquí vamos a cambiar la dirección. Miren, este punto está al derecho, ahora lo tejemos al revés. Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y así hasta terminar esta tercera vuelta aquí del punto. Recuerden que consiste de 4 vueltas. Y el último punto siempre se teje al derecho, porque es punto de border. Y así terminamos la tercera vuelta. Giramos para la cuarta vuelta del punto, deslizamos el primer punto sin tejer y trabajamos los puntos como se presentan. Este está al revés, lo tejemos al revés. El que sigue al derecho, revés, derecho, revés. Y así hasta completar esta cuarta vuelta. Ahí está, el último punto siempre se teje al derecho. Y así completamos ya las 4 vueltas de nuevo aquí del punto y ustedes así van a continuar repitiendo 4 vueltas y así es como está quedando el punto. Miren qué lindo se mira. Así es que aquí para la siguiente vuelta van a iniciar deslizando el primer punto y como este punto que está aquí está al revés, entonces van a tejerlo al derecho, revés y así van a continuar y repetir de nuevo las 4 vueltas aquí del punto. Miren qué lindo se miran. Y este punto se trabaja rápido porque como pueden ver he hecho 8 vueltas aquí del punto y miren que ya tengo bastante. Así es que continúen así haciendo la manga. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer la manga, miren, hice un total de 46 vueltas y está midiendo desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 18 centímetros que son más o menos 7 pulgadas. Ahora vamos a comenzar a hacer el puño y para hacer el puño esto es lo que vamos a hacer. Voy a deslizar el primer punto. Ahora el siguiente punto lo voy a tejer al revés y el siguiente al derecho. Uno al revés, uno al derecho, uno al revés, uno al derecho y así hasta completar esta primera vuelta del puño.
el último punto al derecho. Estos puntos de border siempre los vamos a mantener igual. Vamos a girar. Y para la segunda vuelta, lo mismo, deslizamos este punto. Y aquí vamos a ver cómo están los puntos y los vamos a trabajar cómo se presentan. Miren, este que sigue está al revés, así que voy a hacer un punto al revés. El que sigue al derecho, el que sigue al revés. Uno derecho, uno revés. Uno derecho, uno revés. Y está el último punto al derecho. Y así completamos la segunda vuelta aquí del puño. Vamos a girar para la vuelta 3 y deslizamos el primer punto y tejemos los puntos como se presentan. Este que sigue está al revés, lo tejemos al revés. El siguiente al derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y así hasta completar esta tercera vuelta, y luego van a girar y van a hacer lo mismo para la siguiente vuelta. Ahora, para el puño estoy pensando hacer unas 8 vueltas, así es que continúen, terminemos de hacer estas 8 vueltas. Si son más o menos, ahí les voy a decir. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer el puño, hice 8 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer, este es el lado derecho, miren. Así que lo que vamos a hacer ahora es cerrar los puntos. Y aquí deslizo el primer punto, el siguiente punto lo dejo al revés. Traigo el primer punto por encima del segundo. El siguiente punto lo dejo al derecho. Traigo el primer punto por encima del segundo. El siguiente lo dejo al revés y traigo el primer punto por encima de este. Y así vamos a ir cerrando los puntos, punto por punto. Bueno, terminemos de hacer esta vuelta, vuelta 9 del puño. Nos vemos al final. Terminé de hacer el puño, cerré el último punto aquí, me he quedado con una lazada. Aquí vamos a cortar el hilo, pero vamos a medir el hilo aquí para que nos quede lo suficiente para luego venir y coser la manga. Así es que así, lo vamos a doblar 2 veces. 1, 2, y aquí vamos a cortar. Vamos a pasar el hilo por esta lazada. Y vamos a dejar todo esto pendiente para cuando ya terminemos de hacer el suétercito. Vamos a venir y vamos a coser ya la manga. Así es que ahora vamos a continuar con el resto del suétercito. Miren, aquí ya tejimos este delantero, tejimos estos 30 puntos, luego tejimos 38 puntos y tejimos la manga. Ahora voy a añadir este hilo. Aquí voy a iniciar otro ovillo porque nada más esto tengo del segundo ovillo. Con la ayuda de un ganchillo, asegúrense de estar al lado correcto. Miren, aquí está el delantero. Aquí a un lado de este punto, de este último punto, más o menos ahí, enfrente, miren. En realidad no importa, pero ahí más o menos. Vamos a jalar aquí esta lazada y voy a hacer un pequeño nudo. Así, para añadir la lana o el hilo. Así es que aquí debajo de la manga ahora voy a agregar 5 puntos. Para agregar los puntos vamos a hacerlo así, miren. Este punto, si recuerdan, estaba al derecho, así es que vamos a contar 1 al revés, 1 al derecho, 1 revés, 1 derecho, 1 revés. Y aquí están los 5 puntos, miren. 2, 4, 5. Así es que revés fue el último. O si no, nada más hagan los 5 puntos y van a ir derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Así es que este punto que sigue de la espalda me toca hacerlo al derecho. Y así nos va a quedar bien el punto, porque recuerden que aquí estamos iniciando este mismo punto que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo aquí, es la primera vuelta.
Así es que ahora el siguiente al revés, uno al derecho, uno al revés, derecho, revés, y así hasta llegar al siguiente marcador. Así es que continúen así, derecho, revés, hasta terminar los puntos de la espalda. Terminé de tejer los puntos de la espalda. Para la espalda tenemos 51 puntos. Este último punto está al derecho, recuerden eso. Ahora aquí vamos a retirar el marcador y yo voy a continuar con estas agujas. Y voy a dejar esa pendiente ahí. Ahora, este es el primer punto de la manga, así es que yo lo voy a tejer al derecho. ¿Ok? Ahí. Y ahora el siguiente lo voy a tejer al derecho también, porque es el primero después del punto de orilla. Así es que derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y así voy a trabajar esta primera vuelta de la segunda manga. La manga la vamos a trabajar exactamente igual como hicimos la primera manga, con el mismo número de puntos y con el mismo número de vueltas, y al igual que el puño lo mismo. Aquí está el último punto, lo tejemos siempre al derecho. Voy a quitar este marcador, voy a dejar estas agujas pendientes, voy a girar para la segunda vuelta. Voy a meter estas agujas aquí para que no me estorben. Y ahora vamos a continuar con la segunda vuelta aquí de la manga. Así es que con la segunda aguja del mismo tamaño, recuerden, vamos a deslizar el primer punto sin tejer, y aquí vamos a trabajar los puntos como se presentan. Miren, este punto está al derecho, lo tejo al derecho. El que sigue está al revés, lo tejo al revés. Derecho, revés, y así hasta completar esta segunda vuelta del punto y de la segunda manga. Aquí está el último punto, lo tejo al derecho, voy a girar y deslizo sin tejer. Y ahí está, miren, como ya completamos dos vueltas donde se miran aquí el punto, miren, dos puntos derecho, ahora me toca hacer las dos vueltas donde iniciamos con un punto revés, uno derecho, uno revés, uno derecho, y así cambiamos la dirección del punto. Cada vez que ustedes miren dos puntos derecho, entonces ya saben de que tienen que cambiar la dirección del punto, porque si no van a tener tres vueltas de punto derecho y solo son dos, al igual que los puntos revés. Cuando miren que hay dos puntos revés aquí al inicio, ya saben que tienen que cambiar la dirección a dos puntos al derecho o dos vueltas con punto derecho. Y bueno, ahí está. El resto es lo mismo, exactamente igual como hicimos la primer manga, con el mismo número de vueltas y el puño igual. Así es que continúen, terminemos de hacer la segunda manga. Luego vengo cuando ya hemos cerrado los puntos, o más bien cuando ya hemos completado el puño. Luego les voy a mostrar cómo cerrar los puntos y luego vamos a hacer el segundo delantero y así vamos a completar ya la primera vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la segunda manga, la hice exactamente igual como les mostré con la primera manga. Aquí para la manga he hecho un total de 46 vueltas y luego hice un total de 8 vueltas aquí para el puño, y en la vuelta número 9 cerré ya los puntos. Ahora lo que vamos a hacer es cortar el hilo, ya sabemos, vamos a medir aquí el hilo
que quede un trozo de hilo largo para que podamos coser aquí la manga ya después cuando hemos terminado todos los suétercitos. Es que vamos a pasar el hilo por esta lazada, ahí lo vamos a dejar pendiente para hacer eso después. Ahora vamos a continuar y tejer el segundo delantero. En esta primera vuelta hemos hecho, miren, el primer delantero, luego hice la segunda manga, agregamos 5 puntos debajo de la manga, luego tejimos la espalda, hicimos la segunda manga y ahora nos toca agregar 5 puntos debajo aquí de la manga, pero primero necesito añadir aquí mi hilo a un lado aquí de este primer punto. Así es que con la ayuda de un ganchillo aquí voy a meter y voy a jalar aquí una lazada. Vamos a hacer un nudo. Ahora vamos a agregar 5 puntos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, este punto que estaba aquí, que fue el último que hice para la espalda, estaba al derecho, así es que voy a ir revés, derecho, revés, derecho, revés. Así es que voy a iniciar con un derecho aquí para el delantero. Queremos que estos puntos nos cuadren en la siguiente vuelta, ya que esta es la primera vuelta del punto, este mismo que estamos haciendo aquí de las mangas. Así es que iniciamos tejiendo el primer punto al derecho, el siguiente al revés, derecho, revés, derecho, un revés, un derecho. Ahí está, terminamos con un derecho. Ok, ahora vamos a pasar el marcador y estos 5 puntos, ya saben, se mantienen igual, pero aquí al final de esta primera vuelta, si recuerdan, les dije que íbamos a agregar el tercer ojal. Así es que para hacer el tercer ojal vamos a tejer 2 puntos al derecho, hacemos una lazada, tejemos 2 puntos juntos al derecho y el último punto al derecho. Y aquí está el tercer ojal. De aquí en adelante ustedes van a asegurarse de agregar los ojales cada 18 vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ahora vamos a girar para la segunda vuelta aquí del cuerpo. Al final de esta vuelta que acabamos de terminar, tengo un total de, déjenme ver, tengo un total de 121 puntos. Miren, cada uno de los delanteros tiene 30 más 5 puntos que agregamos debajo de las mangas, se hace 10 puntos más 51 puntos, se hace un total de 121 puntos al final de esta vuelta número 1 del cuerpo. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 2. Este es el lado revés. Ahora ya saben, ya casi deslizaba este primer punto, pero no, lo vamos a tejer al derecho, el siguiente también al derecho y esta lazada la tejemos al derecho pero por detrás y los siguientes 2 puntos también al derecho. Aquí está, tengo 5 puntos al derecho. Paso el marcador y aquí vamos a trabajar los puntos como se presentan en esta segunda vuelta. Miren, este punto que sigue en la vuelta anterior terminé con un punto derecho, así es que a este lado está al revés, así es que hacemos un punto revés, uno derecho, uno revés, uno derecho, revés, derecho y así hasta llegar a los puntos debajo de la manga. Ahí vamos a continuar con la misma secuencia. Recuerden que los contamos para asegurarnos de que la secuencia iba a quedar bien, ya que estamos agregando puntos y tenemos que tomar en cuenta esos puntos también para que el punto nos salga bien.
revés, derecho, revés, derecho. Ahí está, miren. Tengo el primer punto aquí. Este fue un revés, así es que este lo tejemos al derecho. El que sigue al revés. Aquí con mucha paciencia vamos a hacer esto porque es un poco difícil al inicio, pero ya después salen bien. El siguiente al derecho. El siguiente al revés. Un derecho y revés. Miren, ahí está, un revés. Este es el primer punto de la espalda. Luego continuamos derecho, revés, derecho, revés, hasta llegar a los puntos debajo de la segunda manga. Así es que continúen, nos vemos ahí para mostrarles cómo vamos a trabajar esos puntos debajo de la segunda manga. Ok, terminé de tejer los puntos de la espalda. Tenemos el último punto aquí de la espalda, así es que está uno al revés y está el primer punto de los 5 que agregamos debajo de esta manga. Así es que uno al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés, uno al derecho. Ahí está. Ahora tenemos el primer punto del delantero, así es que hacemos uno revés, uno al derecho, uno al revés y luego los puntos aquí ya son del delantero. Al revés. El último punto, pasamos el marcador y estos 5 puntos los tejemos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, así completo la segunda vuelta. Este lado fue el lado revés con un total de 121 puntos. Y ahora para la vuelta número 3 vamos a tejer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, pasamos el marcador. Ahora, aquí para cambiar la dirección del punto, entonces en lugar de iniciar con un punto derecho, voy a iniciar con un punto revés y luego un punto derecho, punto revés, punto derecho. Los puntos que están al derecho se tejen al revés y los puntos que están al revés se tejen al derecho. Así es, cada 2 vueltas tenemos que cambiar esa dirección del punto, porque si no vamos a ir creando esta parte aquí del puño donde tejemos el 1 por 1 y no queremos eso. Así es que derecho, revés, derecho, revés y así hasta completar esta tercera vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la tercera vuelta. Este punto antes del marcador está al revés. Ahora paso el marcador, tejemos estos 5 puntos al derecho. Y ahí está, así terminó esta tercera vuelta con un total de 121 puntos. Vamos a girar para la vuelta número 4 y tejemos estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y aquí
Vamos a trabajar los puntos como se presentan una vez más en esta vuelta. Miren, tejemos el primer punto al derecho, el siguiente al revés, un derecho, un revés, derecho, revés y así hasta completar esta cuarta vuelta del punto. Continúen, nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo iniciar las primeras dos vueltas del punto, ya que el resto es exactamente igual como hemos trabajado aquí las mangas. Estoy al final de la cuarta vuelta. Este es el lado revés, paso el marcador. Este punto antes del marcador está al derecho, miren. Ahora, estos últimos puntos, los 5, siempre los tejemos al derecho, no importa a qué lado estemos. Y ahí está, así completo la cuarta vuelta aquí del punto y de nuevo de aquí en adelante vamos a repetir estas 4 vueltas. Así es que aquí les voy a iniciar, miren. Vamos a tejer 5 puntos al derecho y también de aquí en adelante siempre vamos a terminar con el mismo número de puntos que son 121 para mí. Y ahí está, 5 puntos al derecho, paso el marcador. Miren aquí para la vuelta número 5 necesito ahora cambiar el punto porque ya tengo 2 puntos al revés, 1 y 2. Así es que voy a tejer un punto al derecho, un punto al revés. En esta vuelta cambiamos la dirección de los puntos. Los puntos que están al derecho se tejen al revés y los puntos que están al revés se tejen al derecho. Y así es como vamos a continuar siempre tejiendo estas 4 vueltas. Es lo mismo que hicimos para las mangas. Así vamos a trabajar el cuerpo del suétercito. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer aquí para el cuerpecito. Así es que continúen, nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de tejer el cuerpo, hice un total de 50 vueltas. Esta parte me está midiendo aproximadamente desde debajo de la manga hasta aquí, la última vuelta, me está midiendo aproximadamente 19 centímetros, que son más o menos 7.5 pulgadas. En total, la medida me está midiendo, miren, desde el hombro, desde el cuello hasta el final de la última vuelta, me está midiendo, así como está midiendo aproximadamente 33 centímetros, que son más o menos 13 pulgadas. Ahora, he hecho un total de 5 ojales. Miren, aquí están los ojales. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Los ojales los hicimos en la primera vuelta de la primera repetición. Hice el primero. Luego hice el siguiente después de completar la segunda repetición. Así es que entre ojal y ojal hay 18 vueltas. Así es que el tercer ojal lo hice en la vuelta número 37. El cuarto lo hice en la vuelta número 55. El quinto lo hice en la vuelta número 73. Así es que ahora estoy por llegar a hacer el sexto ojal, que lo voy a hacer en la vuelta número 91. Pero aquí ya quiero comenzar a hacer la parte de abajo del suéter. Yo la parte de abajo lo voy a hacer así como esta parte donde tejo todos los puntos al derecho. Pero si ustedes quieren hacerlo donde hacen lo mismo que hicieron aquí en las mangas, hacer un punto derecho, un punto revés, les va a quedar más o menos así como este suétercito, lo pueden hacer, no pasa nada. Así es que vamos a comenzar aquí. Miren, en total, otra cosa, en total, desde aquí hasta aquí tengo un total de 86 vueltas hasta aquí. Miren, tenemos para el cuello, hicimos 3 vueltas. Para el canesú hicimos un total de, ¿dónde está? 36 vueltas. Entonces para el cuerpo he hecho un total de 50 vueltas y me hacen falta las 8 vueltas aquí para la parte de abajo. Así es que por el momento, si contamos desde aquí hasta aquí, tengo 86 vueltas. Así es que aquí para comenzar la parte de abajo, esta parte lo voy a mantener igual. Así es que lo que vamos a hacer aquí es nada más, voy a hacer unas 4 vueltas aquí y luego voy a hacer el siguiente ojal, el ojal número 6. Así es que aquí para iniciar la parte de abajo del suéter vamos a tejer estos 5 puntos igual, 2, 3, 4, 5. Ahí está, pasamos el marcador y aquí vamos a hacer todos los puntos al derecho. Así, ya no vamos a continuar con el punto, tejemos todos los puntos al derecho.
Así, aquí es donde les digo que si quieren hacerlo así como se los mostré en el suétercito, aquí pueden hacer un punto derecho, no revés, uno derecho, no revés, hasta llegar a los últimos 5 puntos. Yo, como les digo, voy a hacer esta parte nada más tejiendo todos los puntos al derecho, en al lado revés y al lado derecho, así como hicimos esta parte del canesú. Miren, así aquí hay 6 vueltas, yo voy a hacer, no sé, tal vez unas 8 o 10, no estoy segura. Continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer aquí para la parte de abajo, y les voy a decir en qué vuelta también voy a hacer el último ojal. Así es que continúen así, nada más tejiendo todos los puntos al derecho. Van a girar los 5 puntos que están aquí al inicio, también se tejen al derecho, no importa qué lado. Esta parte con esta parte se va a ver igual de aquí en adelante. Así es que nada más vamos a tejer todos los puntos al derecho. Y continúen viendo, ahí les voy a decir en qué vuelta voy a agregar el último ojal o el sexto ojal. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. He hecho un total de 5 vueltas aquí de la parte de abajo del suétercito, donde hemos tejido todos los puntos al derecho. Tengo 2, 4 y esta es la vuelta número 5. Estoy al lado derecho. Aquí voy a hacer ya el último ojal, el ojal número 6. Y para hacer este último ojal, ya saben, tejemos 2 puntos al derecho, tiramos lazada, tejemos 2 puntos juntos al derecho y el último punto se teje al derecho. Y aquí está el ojal número 6 en la vuelta número 91. Ahora vamos a girar, este es el lado revés, y voy a continuar hasta completar esta parte. Creo que voy a hacer unas 3 vueltas más. La lazada aquí, ya saben, se teje por el lado por atrás para que no quede un hueco muy grande. Bueno, así es que continúen para el resto aquí de la parte de abajo del suéter y continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer. Nos vemos entonces al final de esa vuelta. Terminé de hacer la parte de abajo del suétercito, hice un total de 8 vueltas aquí para esta parte, y también en la vuelta número 91 agregué el ojal número 6. Eso se los acabo de mostrar también. Así es que ahora lo que vamos a hacer en la vuelta 9 de la parte de abajo es cerrar los puntos, y para hacer eso, miren, aquí vamos a tejer 2 puntos. Traemos el primer punto por encima del segundo. Otra vez más, tejemos el siguiente y traemos el primer punto por encima. Y así vamos a ir cerrando ya los puntos. Esta parte sí la voy a dejar, ya no voy a hacer más vueltas. Si ustedes quieren hacer el suétercito más largo y agregar más vueltas, lo pueden hacer, no pasa nada. Ya el marcador no lo necesitamos. Así es que así voy a ir. Tejo un punto y el punto que está en la aguja lo paso por encima. Así es como se cierran los puntos. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte. Luego vengo y les muestro cómo cerrar aquí las mangas. Terminé de cerrar los puntos aquí al final. Nada más corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y ahora nada más voy a esconder este hilo así por el lado de adentro para que no se mire. Y ya, esta parte está terminada. Miren, así es como se mira. Y bueno, ya la chaquetita está casi terminada, nada más tenemos que coser las mangas. Ya hice este lado, miren cómo se mira. Así es que les voy a mostrar cómo hacer esta parte. Ahora vamos a irnos a este lado. Con una aguja lanera aquí vamos a cerrar la manga. Así es que este es el lado derecho, miren. Vamos a hacer esta parte así. Vamos a unir los puntos aquí y nos vamos a asegurar de que las vueltas correspondan para que así cuando terminemos no nos vaya a quedar muy corto o nos vaya a hacer falta puntos. Así es que vamos a meter a este lado, luego vengo a este lado en este punto aquí y voy a cerrar ahí y unir. Miren, ahí está, ya está unido. Y ahora aquí al final, recuerden que al final de cada vuelta estábamos deslizando el punto. Así es que lo que vamos a hacer es, vamos a irnos aquí. Miren, aquí está este punto que parece una V. Ahí voy a meter la aguja y voy a salir en el siguiente. Miren, este es el primero, este es el segundo. A un lado y lo mismo aquí a este lado. Aquí está el primer, el segundo. Ahí. Otra vez más voy a meter la aguja en el punto donde salí. Ahora voy a meter la aguja así a un lado y lo mismo a este lado.
Otra vez más, meto la aguja en el punto donde salí, a un lado. En cada uno de los puntos, a un lado, se encuentra esta barrita. Ahí es donde estoy metiendo la aguja. Miren, ahí se nota. Así es que ahí vamos a asegurarnos de que las vueltas correspondan hasta llegar a la parte de abajo. Y así es como vamos a cerrar aquí la manga. Así es que continúen así. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta parte aquí debajo de la manga. Estoy por terminar de cerrar la manga. Estoy justamente aquí, miren, donde comienzan las vueltas aquí del punto bobo. Lo que voy a hacer aquí antes de continuar es jalar este hilo para que se cierre esta parte un poco mejor. Nada más jalamos ahí. Ahí está. Y estiramos para acomodar aquí bien esta parte. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es cerrar este hueco. Así es que me voy a ir aquí. Y me voy a ir aquí. Ahí. Ahí está. Ahora voy a meter la aguja otra vez más con en esos dos puntos. Y ahora nada más queda este hueco. Vamos a meter la aguja por el lado de adentro. Ahora, esta parte aquí no hay una manera exacta de hacerlo. Así es que ahora lo que vamos a hacer es, miren, voy a hacerlo así. Y me voy a ir aquí al centro de estos puntos que agregamos, más o menos ahí. Y voy a ir como cosiendo esta parte. Así. Le vamos a dar vuelta para asegurarnos de que se mire bien. Sí, se mira bien, miren. Así es que ahora vamos a irnos por encima de estos puntos a este otro lado, porque aquí está el otro hueco. Así es que del centro lo mismo, más bien así. Ahí. 2, 3 puntos que hagamos, esta parte se cierra. Y ahí está. Vamos a ver cómo se mira del otro lado. Este es el otro lado. Sí, se mira bien. Hay un pequeño hueco aquí en esta parte. Así es que me voy a regresar por encima. Y vamos a reforzar bien este punto para que no quede un hueco. Vamos a darle vuelta. Ahí está. Se cerró. Así es que ahora nada más vamos a reforzar bien aquí. Haciendo un nudo. Y luego nada más voy a esconder el hilo. Escondemos, escondemos, hacemos un nudo y cortamos y ya. Y ya, esta parte está terminada. Vamos a ver cómo se mira. Ahí está, debajo de la manga. Y aquí está la manga ya terminada. Así es como nos ha quedado esta parte. Miren, muy uniforme. Aquí la costura. Y ya, así terminamos ya este suétercito, saquito, chaquetita, chambrita, o como sea que le llamen. Y bueno, ahí están las mangas. Este es el otro lado. Este punto es muy estrecho, miren, estira bastante, así es que se va a acomodar muy bien al cuerpecito de su niña o niño. Ya saben que lo pueden hacer para niños y niñas. Ahora voy a agregar los botones. Voy a esconder todas mis hebras y luego vengo y les muestro ya la chaquetita terminada con sus botones y les doy las medidas a continuación. Terminé de esconder todos los hilos, ya la chaquetita está terminada. También agregué los botones. Estos botones son de 15 milímetros, pero también pueden usar de 14 o 16. Son 6 botones que van a necesitar. Bueno, ahora les voy a dar las medidas de la chaquetita ya terminada. Miren, este es el lado de atrás y aquí están las mangas. El largo total de las mangas desde acá arriba del hombro hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 35.5 centímetros, que son más o menos 14 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final del puño está midiendo
21.5 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. El ancho aquí de la manga, nada más por encima, está midiendo 9.5 centímetros, que son más o menos 3.75 pulgadas. Ahora, el largo desde aquí hasta aquí está midiendo 22 centímetros, que son más o menos 8 5/8. El canesú desde aquí hasta aquí, o la sisa, está midiendo 14 centímetros, que son más o menos 5.5 pulgadas, y el largo total desde arriba del hombro hasta el final aquí está midiendo 36 centímetros, que son más o menos 14 1/8. Ahora, el pecho, esta parte aquí, nada más por encima, está midiendo 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita o suétercito cardigan es para niños y niñas de aproximadamente 12 a 18 meses. Ahora, para este tamaño van a necesitar un total de 248 gramos, que son más o menos 407 yardas de lana. Esta es la lana que yo usé, que les mostré al inicio del video. Así es que ahí está, la chaquetita está terminada. Ahora, fácilmente pueden tejer la chaquetita más grande o más pequeña. Esta, como les digo, es para 12 a 18 meses. También la pueden tejer desde más o menos 9 a 12 meses hasta más o menos 2 a 3 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.